Bien, veamos ahora un tema nuevo, un tema importante que refiere a el diseño y la modificación de gráficos en Excel. Trabajaremos con el ejemplo de ventas de diferentes productos, de diferentes frutas en este caso, y para hacer un primer ejemplo vamos a manejarnos con las ventas de naranjas, manzanas y peras correspondientes a los meses de febrero y marzo, para mostrar eso en un gráfico de columnas en este caso. ¿Sí? Es importante el primer paso, es muy importante seleccionar correctamente la información. Puede tratarse de un rango continuo, podríamos haber seleccionado directamente todo esto, incluyendo el mes de enero también, pero no era el interés. ¿Sí? En este caso lo que queremos es los títulos y después, mientras mantenemos presionada la tecla control, elegimos el resto de la información que vamos a mostrar. Con los datos seleccionados nos vamos a la cinta de opciones, a la solapa insertar, y allí dentro de las opciones de columna vamos a elegir el gráfico más sencillo, el gráfico de 2 dimensiones. Tienen después toda una variedad que pueden elegir por una cuestión de gustos o de oportunidad, pero en este caso, y para mostrar lo que queremos, con esto nos alcanza, gráfico en columnas de 2 dimensiones. Observen que el gráfico queda armado. Con esto, en principio, podríamos decir que la tarea está cumplida, ¿sí? Pero tenemos ahora una serie de herramientas de gráfico disponibles para hacerle modificaciones al aspecto e incluso a la disposición de los datos que estamos mostrando. Primero que nada eso, observar que aparecen automáticamente una serie de herramientas de gráfico que están disponibles simplemente porque el gráfico está seleccionado. Si nosotros hiciéramos un clic en cualquier celda de la hoja fuera del gráfico, van a ver ustedes que la cinta desaparece con todas las herramientas. Volvemos a hacer un clic sobre el borde del gráfico para elegirlo y aparecen las opciones para modificarlo. Tenemos 3 solapas diferentes: diseño, presentación y formato, cada una de ellas con elementos diferentes a modificar. En principio, en la solapa de diseño hay 2 o 3 cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, la disposición de los datos, ¿sí? Decir que en el eje X, en este caso, tenemos un punto para cada uno de los productos, y para cada uno de esos puntos tenemos 2 barras. Estamos representando las ventas de febrero en la barra azul y las ventas de marzo en la barra roja. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? La leyenda que aparece aquí al costado nos lo indica. Si nosotros quisiéramos cambiar la disposición y, en lugar de comparar por producto, comparar por mes, desde la solapa de diseño presionamos el botón cambiar entre filas y columnas. De esa manera, sencillamente, vemos que el gráfico cambia notoriamente, y lo que nos está mostrando en este caso es una comparación mes a mes, ¿sí? Simplemente es presionar el botón para cambiar entre una u otra distribución. Lo otro que se puede hacer desde aquí también es modificar el tipo de gráfico. Si quisiéramos cambiar y pasarnos, por ejemplo, a un gráfico que en vez de barras nos mostrará cilindros, ¿sí? De esa manera sencillamente modificamos, se mantiene el resto de la información, cambia solamente la presentación. Voy a volver a el gráfico de columnas que había elegido anteriormente. ¿Sí? Desde aquí, entonces, esas opciones principales que me interesa destacar. También podemos mostrar los estilos de diseño que nos permiten rápidamente cambiar la apariencia del gráfico sin que tengamos que ir parte por parte haciendo modificaciones. Voy a volver a colocar la apariencia original, ¿sí? Desde aquí, entonces, desde la solapa diseño, como cosas importantes, recordar que podemos cambiar la disposición, cambiar el tipo de gráfico, seleccionar datos si quisiéramos hacer alguna corrección en la selección que hicimos inicialmente. Dentro de la presentación tenemos la posibilidad de agregarle un título al gráfico. Presionamos el botón
nos da las opciones. El gráfico puede estar superpuesto o puede estar por encima de las barras. Coloquémoslo en este caso por encima. ¿Sí? Aparece allí el espacio disponible y entonces colocamos el título que corresponda. Con un clic por fuera de la línea punteada, el gráfico ya queda con el título preparado. Aquí al costado vemos lo que se conoce como la leyenda, que es la referencia que indica qué producto o qué mes o qué categoría se está representando en cada una de las barras. Esta leyenda también, si bien tiene una posición inicial predeterminada, es posible hacerle cambios. Nuevamente en presentación, botón leyenda, y podemos elegir aquí entre las opciones disponibles. Ustedes tienen allí una pequeña vista previa que les muestra las opciones. Vamos a colocarla por encima del gráfico. Y ahí entonces tenemos la leyenda por encima del gráfico, ¿sí? Estas líneas que atraviesan el espacio, el gráfico que estamos mostrando, es lo que se llama las líneas de cuadrícula, ¿sí? Y también tenemos la posibilidad de agregar líneas horizontales y verticales, principales y secundarias, ¿sí? Y simplemente nos ayudan a leer mejor el trabajo. Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, líneas verticales principales, ¿sí? Y vean ustedes aquí qué es lo que sucede. Vamos a agregar líneas horizontales secundarias y vean ustedes lo que sucede, ¿sí? El gráfico queda en este caso demasiado cargado, si se quiere. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez a las líneas de cuadrícula y vamos a decirle que queremos solamente horizontales, pero las principales. Y así nos queda el gráfico. Comentamos en el material, y vale la pena repetirlo ahora, que como vimos antes, el gráfico es un objeto, un elemento que contiene en realidad otros tantos, ¿sí? Si nosotros hacemos un clic por fuera, nos vamos del gráfico. Si hacemos un clic sobre el borde, elegimos el gráfico y desde ahí podemos cambiar características generales, como por ejemplo el color de la letra. Desde el formato, ¿sí? Desde la solapa de formato, tenemos opción para indicar qué color de letra nos interesa y como ustedes ven, cambiamos la letra de todo el gráfico por igual. Pero también el gráfico está compuesto por elementos más pequeños y elementos más pequeños que nosotros podemos ir seleccionando y modificando particularmente sus características. Nuevamente mostremos el ejemplo en el texto. Yo voy a elegir ahora solamente el título y voy a cambiar para el título solamente el color, ¿sí? La diferencia está en eso, en la selección. El botón que usamos fue exactamente el mismo. Dentro de formato, el botón de color de la fuente. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En el primer caso yo elegí el gráfico completo. En el segundo caso elegí solamente el título. Ese entonces es el detalle a cuidar. Elegir correctamente el elemento que queremos modificar. Intentemos ahora un cambio más. Colocar un color o una imagen de fondo a el espacio que se llama área de gráfico y que queda seleccionado cuando hacemos clic en el borde del gráfico. Elegimos entonces el área de gráfico y desde formato contamos con el botón relleno de la forma. Podríamos colocar un color determinado, podríamos colocar algún tipo de degradado de colores, podríamos colocar una textura, ¿sí? Elegir el que nos parezca más apropiado, pero en este caso lo que vamos a querer hacer es elegir una imagen, una fotografía, podría ser el logo de una empresa, podría ser el producto directamente, la imagen que se nos ocurra apropiada como fondo del gráfico. Imagen entonces nos lleva a una determinada carpeta. Nosotros aquí en este caso elegimos esta que es la imagen que nos interesa y al darle a insertar la imagen queda como fondo de gráfico. La letra se ve poco, entonces lo que vamos a hacer es modificar la letra por un color más oscuro.
vamos a aplicarle efecto negrita, eso lo vamos a hacer desde la solapa inicio como si fuera cualquier otra celda. De esa manera entonces tenemos allí el gráfico con todas las características que le quisimos cambiar. Para contarlo de la manera más general posible, elegir el gráfico y jugar aquí con las opciones que tenemos disponibles, ¿sí? Para poder conseguir el efecto deseado. Rápidamente vamos a hacer ahora un gráfico más, un gráfico circular. En este caso vamos a tomar los datos de los meses y los datos de los totales de ventas. Con esa información insertamos, vamos a circular y aquí elegimos el gráfico, que en este caso haremos un gráfico de 3 dimensiones. Otra vez, todas las opciones de la cinta disponibles. En este caso, y para trabajar más rápido, vamos a elegir desde acá un diseño de los que ya está armado. Normalmente en los gráficos circulares nos interesa mostrar los porcentajes correspondientes a cada sector, y entonces para resolverlo de manera rápida, desde la solapa de diseño vamos precisamente al botón de diseño rápido. Aquí vemos algunos modelos que ya están armados y algunos de ellos incluyen los porcentajes. Entonces sencillamente clic en el modelo que nos interesa y el gráfico queda con los porcentajes correspondientes. El título se podría corregir, podríamos poner aquí total de ventas, clic por fuera de la línea punteada y el gráfico queda pronto para mostrar la información. Simplemente un detalle, es común en los gráficos circulares que aparezca un sector despegado a modo de destaque. Para eso, clic sobre el gráfico completo y un clic sobre el sector que nos interesa despegar. Van a notar ustedes que aparecen puntos, ¿sí? Círculos pequeños de color celeste que indican, ¿sí?, que rodean al sector que está seleccionado. Cuando el sector está seleccionado, simplemente arrastramos hacia afuera y el gráfico queda despegado de la totalidad, ¿sí? Simplemente recordar que lo principal es la selección correcta de los datos y después el resto tiene mucho de inventiva, de originalidad de cada uno de nosotros para darle el aspecto que corresponda, el aspecto que nos interese y que nos haga mostrar realmente una información que llame la atención, ¿sí? Tiene las solapas aquí con las diferentes opciones, elegir el elemento correcto y a partir de allí ir probando lo que haga falta. Cualquier dato que se modifique en los datos originales va a afectar el gráfico que tenemos disponible, ¿sí? El gráfico se queda relacionado con los datos, de manera que si los datos cambian, el gráfico automáticamente se actualiza. Como siempre, la recomendación: leer el material, revisar este video las veces que haga falta, consultar con el tutor las dudas que se les presenten y realizar las actividades a los efectos de poder practicar con tranquilidad cada uno de los elementos que vale la pena revisar y cada uno de los conceptos que nos interesa fijar para poder hacer gráficos interesantes y vistosos. Nos vemos en otro tema.